Himno número 53. Loores dad a Cristo el Rey. Cantemos. Loores dad a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley postrado acepta, de su divino amor la ley postrado acepta. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. En esta hora nos dirigimos hacia tu presencia, dándote las gracias, Señor, primeramente por la vida y la salud, dándote las gracias por las bendiciones que derramas sobre nosotros día con día, dándote las gracias, Señor, por el privilegio de ser llamados tus hijos, por la oportunidad que tenemos de estar aquí para estudiar tu palabra, para crecer en conocimiento, y esto con el propósito de predicar tu palabra y traer más almas a tu iglesia, Señor, y para hacer lo que tú mandas. En estos momentos te rogamos, Señor, que tú estés con esta institución, esta escuela de predicación, que sigan preparando obreros para que salgan a la viña, Señor, a tu viña, a predicar tu palabra, que tú estés con nuestros maestros, con nuestros directores, Señor, con nuestros ancianos aquí en esta congregación, que tú estés con todos aquellos que ayudan por medio de support y de algunas otras maneras para que tu palabra sea predicada. De igual manera, Señor, ahora te rogamos que tú estés con nuestro hermano Juan García, que nos va a exponer una porción más de tu santa palabra, y que cada uno de nosotros estemos atentos, ya que es tu palabra, y que abramos nuestro corazón, Señor, para aprender más de ella. Te rogamos que tú estés con él, con su familia, y que así estés con cada uno de nosotros. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga en esta mañana, hermanos. Pues ya hicimos un arreglo, el hermano Juan y yo. Me gustaría, hermanos, que me acompañaran a la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 66, 65 al 68. Y dijo, por eso os he dicho, que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es precisamente, hermanos, en esta mañana en donde yo quiero estar meditando, en esta pregunta que hace el apóstol Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Y me gustaría, hermanos, que consideráramos algunas de las respuestas que la mayoría de las personas dan a esta pregunta.
¿a quién iremos? Muchas personas responden de esta manera: a la naturaleza. Mi pregunta es, ¿a quién iremos? ¿A la naturaleza? No. Aunque muchas personas vayan a la naturaleza y confíen en ella y hagan de la naturaleza su Dios, vemos en la Biblia que eso no le agrada al Señor. Romanos capítulo 1 versículo 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, de corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Por qué no hemos de ir a la naturaleza, hermanos? Porque Dios tiene poder sobre ella. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Por qué no hemos de ir a la naturaleza, hermano? Porque Dios la creó. Nehemías capítulo 9 versículo 6 dice: tú solo Jehová eres, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran a ti. Muchas personas adoran a la luna, al sol y a las estrellas sin darse cuenta que el ejército de los cielos adoran al Creador. Por eso es que no hemos de ir a la naturaleza. Aparte de todo esto, porque Dios, ¿qué hará con la naturaleza? Dios la va a destruir. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿A quién iremos? Otro tipo de personas dirá: a la filosofía. Muchos van en busca de la salvación en la filosofía. Pero ¿qué dice Dios en su palabra? Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dios habla y dice acerca de la filosofía que ella es falsa, hermano. Capítulo 2 versículo 8 de Colosenses dice: mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Por qué no hemos de ir a la filosofía? Porque la filosofía es engañosa. Bien claro está en la Biblia, hermanos. La filosofía es terrenal y diabólica. Dice Santiago capítulo 3 versículo 15: porque esta sabiduría, que no es del cielo, que no es de lo alto, es terrenal y es diabólica. Es por esa razón, hermano, que usted y yo no debemos de ir a la filosofía. Pablo en la carta a los Corintios capítulo 1 versículo 19 dice, hablando de la filosofía, del amor a la sabiduría: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es por esa razón que no debemos de ir a la filosofía. ¿A quién iremos? Nuevamente hacemos la pregunta y el mundo la contesta de esta manera: a la ciencia. Pero no, hermanos, tampoco hemos de ir a la ciencia, porque la ciencia es falsa. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 20 dice la Biblia, hermanos, si gustan acompañarme. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La ciencia es falsa, hermano. Por ejemplo, ¿qué nos enseña la ciencia hoy en día? Que usted y yo venimos del mono y que hemos ido evolucionando. Eso es mentira, hermano. Eso va en contra de los principios de Dios. ¿Qué más nos enseña la ciencia hoy en día? ¿Qué es lo que se está predicando en el mundo de la ciencia? Que los hombres hoy en día nacen con genes que van inclinados a ser homosexual, y eso no es lo que enseña Dios en su palabra. ¿Qué más nos enseña la Biblia, hermanos? Que el hombre puede crear vida, cuando solamente el único que puede crear vida es Dios, porque Él es el creador de todas las cosas, incluyendo al ser humano. ¿A quién iremos? Nuevamente nos hacemos esta pregunta y muchos contestan y dicen: a las religiones, a los mandamientos de hombres. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que no, tampoco ahí. ¿Por qué? Porque hay muchos que pervierten el Evangelio. Gálatas capítulo 1 versículos 7 al 9 dice: no que haya otro Evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dijo el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que ya les hemos anunciado,
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Entonces, ¿a quién iremos? ¿A las religiones que hay en el mundo? ¿Infinidad? No, hermano. ¿Por qué? Porque hay muchos que pervierten la palabra de Dios. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos maestros en el mundo hoy en día. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice al versículo 3, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y que aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo para sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia y a la mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre tales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. Entonces, ¿a quién iremos? ¿A las tradiciones? ¿A los mandamientos de hombre? ¿A las religiones que hay hoy en día? No, porque todo eso es en vano, hermano. Todo eso es en vano. Jesús dijo en Mateo 15:9, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿a quién iremos? Y muchos contestan, al ocultismo, al culto a la muerte. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la muerte? En Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y todos aquellos también que siguen rindiéndole culto a la muerte, serán lanzados al lago de fuego. Y mucha gente dice, ¿a quién iremos? A la hechicería. Muchos van a la brujería en busca de alguna respuesta para sus vidas. Pero ¿qué dice Dios nuevamente en la Biblia? Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros también, todos ellos serán enviados al lago que arde con fuego, que es la muerte segunda. Bueno, hermanos, esta es una de las respuestas que algunas de las personas en el mundo hoy en día dan a esta pregunta, ¿a quién iremos? Ahora me gustaría que consideráramos la respuesta que dio el apóstol Pedro. Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Como quien diría, hermano, Dios, no tenemos otro lugar, no tenemos otro camino a donde ir, no tenemos otro lugar a donde ir y descansar. ¿A quién iremos, Señor? A ti iremos. No importa si otros se vuelvan atrás, como dice el versículo 66, hermanos, de Juan capítulo 8, Juan capítulo 6, nuevamente regresando ahí. Versículo 66 dice, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Hermanos, ¿a quién iremos? A Jesús, sin importar que otros vuelvan atrás, sin importar que otros estén pensando también volver atrás, como algunos de aquellos discípulos que seguían a Jesús, sin importar que a algunos no les guste la enseñanza de Jesús, sin importar que algunos no se conformen a ella, sin importar que algunos no la acepten, no la asimilen, sin importar que algunos no quieran sufrir por causa de Cristo, sin importar que algunos Jesús no les dé lo que ellos piden y que por eso se alejen, sin importar lo que otras personas digan o hagan o no hagan o dejen de hacer. Pedro le dijo al Señor Jesús, a ti voy a ir. ¿Por qué? Porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué quiso decir Pedro con esto, hermano? Con que Jesús tiene palabras de vida eterna. Él quiso decir lo siguiente, Señor, tú eres la puerta. Y solamente por ti podemos entrar para llegar al cielo. Juan capítulo 10, versículo 9. Señor, tú eres el pan de vida, y solamente el que come de ti no tendrá hambre jamás. Capítulo 6 de Juan, versículo 35. Señor, ¿a quién iremos si tú eres el camino, la verdad y la vida? Capítulo 14, versículo 6. Señor, ¿a quién iremos si tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos y entendemos que fuera de ti no somos nada y no podemos hacer nada? Capítulo 15, versículo 5 de Juan. Señor, ¿a quién iremos si tú eres el buen pastor y nosotros somos tus ovejas y como ovejas que somos nos descarriamos y no te seguimos a ti? Señor, ¿a quién iremos si tú eres la resurrección y la vida? Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, a ti iremos, porque no hay otro
nombre debajo del cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos. Amén. Amén. Entonces hemos visto en esta mañana, hermanos, algunas de las respuestas que la mayoría de las personas dan a esta pregunta: ¿a quién iremos? Hemos visto, hermanos, que muchos van a la naturaleza, otros van a la filosofía, otros van a la ciencia, aún otros van a las religiones que hay hoy en día en el mundo, y aún otros van a la hechicería, al ocultismo. Pero Pedro nos enseña a usted y a mí a quién debemos de ir: a Jesús, porque solamente Él tiene palabras de vida eterna. Dios los bendiga.